Buen día, buenos días. Sí que funciona, ¿verdad? ¿Me escucháis, no? Ya, sí, ahora más, ¿eh? Buenos días, ¿qué tal? Me gustaría que me acompañaras hoy a un texto fantástico que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Un texto un poco largo y mi mujer me ha dicho que lea lento porque siempre leo demasiado rápido, ¿vale? Así que voy a intentar hacer caso a mi mujer para poder dormir en mi cama esta noche. No. La verdad, tengo tendencia a hablar rápido, ¿vale? Y aún aquí todavía me controlo un poco, pero bueno. Capítulo 8, versículo 1, un texto maravilloso que nos habla de una nueva oportunidad, un momento trascendental en la historia de Israel. Y dice lo siguiente, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás, y te saciarás, y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y los sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz del Señor nuestro Dios. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar y desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaceos, de los cuales tienes tú conocimiento y has oído decir
¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es el Señor tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como el Señor te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído el Señor a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones el Señor las arroja de delante de ti, no por tu justicia, ni por tu rectitud de tu corazón, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones el Señor tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Hasta aquí el texto de esta mañana. Qué texto, ¿eh? Qué tremendo texto. En las hojas dominicales habéis puesto que le hemos puesto como título la promesa, el proceso, 3 claves para conseguir el éxito, la victoria. Primero vamos a hablar del tema de la promesa. Este pasaje está enclavado dentro de la promesa de Dios. Estamos en el año 3400 antes de Cristo. 1400 antes de Cristo, hace 3400 años. Bueno, algunos eruditos dicen que el Éxodo no fue en el 1400, fue en el 1200, pero estamos ahí en la discusión, si fue en el 1400 o en el 1200. Sea como sea, cuando Israel fue sacado de Egipto, Dios les prometió que los iba a llevar a una tierra maravillosa. Y aquí este pasaje nos habla por 3 ocasiones. En el versículo 1 nos dice, el Señor prometió con juramento a vuestros padres lo que ahora se va a cumplir. Y luego ahí en medio, en el capítulo 8, versículo 18, nuevamente dice, a fin de confirmar el pacto que juró a vuestros padres. Y luego al final, en el capítulo 9, versículo 5, otra vez, para confirmar la palabra que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Esto no es cualquier cosa. Dios juró que esa tierra se le iba a dar a ellos. 400 años antes, Dios estaba con Abraham y le prometió que esa tierra se la daría a su descendencia. Le dijo, mira, no ahora, tus descendientes van a ir a Egipto, allí van a ser esclavizados, pero yo los buscaré, los sacaré y les daré esta tierra cuando llegue a su colmo la maldad de la gente que vive aquí. Y fue de tal manera la promesa de Dios que Dios juró algo increíble. ¿Sabéis? Los pactos en la Biblia no se hacen. Los pactos en la Biblia, el verbo que se utiliza para hacer un pacto es cortar. ¿Sabéis por qué es cortar? ¿Sabéis qué es cortar? ¿Por qué? Cuando 2 reyes hacían un pacto, hacían sacrificios. Y lo que hacían con esos sacrificios, un cordero, una tórtola, lo que fuera, lo que hacían con esos sacrificios era descuartizarlos. Y poner la mitad de los sacrificios a un lado y la otra mitad al otro. Y entonces los 2 reyes cruzaban por en medio de los sacrificios y juraban delante de sus dioses. Si yo faltase a mi promesa, si yo faltase a mi palabra, que Dios haga que yo acabe como estos sacrificios, que muera descuartizado. Y el texto en Génesis 15 nos dice que cuando eso ocurrió con Abraham y Dios, Abraham se quedó dormido, ¿verdad? Y un fuego pasó por en medio de los animales sacrificados. ¿Os acordáis de eso? ¿De ese pasaje? Dios mismo pasa por en medio de los sacrificios y dice, si yo faltase a mi promesa con Abraham, que me ocurra a mí como le han ocurrido a estos animales, que se ha descuartizado. ¿Imaginas tú el nivel de promesa de Dios mismo? ¡Wow! Es tremendo ese pasaje de Génesis 15, a veces lo pasamos por alto. Y nos encontramos aquí con un momento cumbre de la historia de Israel. A veces pensamos que las promesas de Dios son todas automáticas. No, todas no son automáticas. Aún las incondicionales no siempre son automáticamente de cumplimiento automático. Hay cosas que sí. Si tú eres creyente, ¿eres salvo sí o no? ¿Todos o no? Todos. ¿Todos hemos sido regenerados? Todos. ¿Todos tenemos al Espíritu Santo? Todos, porque si no, no seríamos creyentes. ¿Todos hemos sido justificados? Todos. ¿Todos seremos glorificados? Todos. ¿Todos tenemos experiencia de Dios? Todos. ¿La misma? ¿Hay alguno que lleva 25 años repitiendo primero de cristiano? ¿Hay otros que en 2 te dan lecciones aunque tú llevas 40?
Eso no. Hay de todo. Porque claro, tiene que ver con mucho de lo que nosotros hacemos. Mucho del tiempo, de la intimidad, de la sinceridad, de nuestro compromiso con Dios, de nuestra búsqueda sincera de Dios, de dejar nuestro yo y que sea Él, de buscar al Señor en tiempo de lectura, en tiempo de oración, de dar los pasos de confianza y fe, y entonces tú sientes al Señor en tu vida, porque Dios está actuando en tu vida, porque deja de actuar en tu vida. Mientras estás en Twitter y en Facebook y en Instagram y tal, pues digamos que es más difícil, ¿vale? Porque estás en otras cosas, ¿vale? Pero hay gente que no, que hay gente que, oye, que está enfocado realmente en el Señor y los ves y dices, wow, qué persona de gracia, qué persona de oración, qué maravilla. En este pasaje tenemos una promesa que es incondicional de Dios, que se va a cumplir. Pero nos encontramos con una generación aquí en los campos de Moab, que es la siguiente a una generación que no alcanzó esa promesa por culpa de su incredulidad. Estamos en un momento de la historia en que Israel va a conseguir algo que sus padres y sus abuelos menospreciaron. Estamos en los campos de Moab y aquí hay una generación nueva. Gente que tiene de 60 años para abajo, porque los que tenían de 20 años para arriba, ¿dónde murieron? En el desierto. Y los que eran de 20 años para abajo estaban ahí. Entonces estaban ahí los que tenían de 20 años para abajo y todos los que nacieron en el desierto. Y Moisés, Josué y Caleb. Que estos sí que estuvieron aquel día que encontramos en Números capítulo 14. Aquel día cuando enviaron a los espías a reconocer la tierra y vinieron y dijeron, esta tierra es la leche. Esta tierra es una maravilla. Pero resulta que hay gigantes. Porque claro, habían salido de 400 años de esclavitud. Y estamos en el principio de la Edad de Bronce. Digamos que armaduras tampoco hay demasiadas, ¿vale? Y las espadas tampoco son la bomba. Y mucha gente va con un palo y una piedra. Y ven las ciudades amuralladas. Ellos vienen de 400 años de esclavitud. Vienen así, canijos, vienen. Y los otros son gente de 1,80 m, 1,90 m, 2 metros. Y vienen bien alimentados, están como tabletas de chocolate. Y esta gente son gigantes. Esto nos van a matar. Y aquel día, aquel terrible día que se relata en Números 14, cuando Dios les dice, yo os voy a dar esta tierra, ¿sabéis lo que dijeron la gente de Israel? ¿Sabéis lo que dijeron? Estábamos mucho mejor en Egipto, nos has traído aquí, Dios nos ha traído aquí para matarnos a nosotros y a nuestros hijos. Ojalá nos muriéramos en el desierto, ojalá nos muriéramos aquí. ¿Y dónde se murieron? Vigila lo que deseas, ¿eh? No sea que Dios te lo conceda. Vigila lo que deseas, no sea que Dios te lo conceda. Decían, es imposible poder conquistar esta tierra. Dios nos ha traído para matarnos. Y aquel día allí en Números 14 estaba Josué y Caleb y hablaron a la gente y le dijeron, mira, si Dios se agrada de nosotros, nos los vamos a comer como pan. No podrán contra nosotros. Dios los va a derrotar y nos va a dar la tierra. ¿Sabes lo que pensaron ellos? Apedrémoslos. Y Dios se enfada con ellos. Y le dice, ninguno de vosotros va a cruzar esta tierra. Es más, vuestros hijos que pensáis que aquí son víctimas, son ellos los que van a conquistar lo que vosotros no habéis podido conquistar por vuestra incredulidad. Vosotros que habéis sido salvados de Egipto, que habéis visto mis milagros en Egipto. ¿Quién destruyó a Egipto? ¿Fueron ellos con sus picos y sus palas? ¿Quién fue el que destruyó a Egipto? Dios destruyó a Egipto. ¿Quién destruyó el ejército de Egipto en el Mar Rojo? ¿Quién? ¿Ellos? Dios lo hizo. Vieron los grandes milagros de Dios, milagros que aún hoy recuerda Israel y recuerda a la Iglesia, año tras año. Y aún a pesar de ver cómo Dios actuó en su vida, decían, es imposible, Dios no puede hacer esto. Y se perdieron la posibilidad de alcanzar la promesa. Dios les dio lo que pidieron. Así que Dios los mete en un proceso. Después de haber escrito esto, vi que hace 2 semanas Efraín también habló de un proceso, ¿verdad? Fantástico esa parte de la predicación, me encantó. Dios mete a su pueblo en un proceso. Dios se los lleva al desierto y empieza a trabajar y a tratar con ellos.
Los lleva a un lugar de encuentro con Dios. Los mete en un proceso para prepararlos personal y espiritualmente para tener éxito donde sus padres y sus abuelos fracasaron. Dios empieza a trabajar en sus vidas para que pudieran alcanzar la promesa y servir como canal de bendición para toda la humanidad. Para que pudieran ser el pueblo a través del cual Dios enviaría su palabra y que enviaría al Mesías, al Cristo, para salvar a toda la humanidad. Tenían un encargo muy importante, no podían ser cualquier tipo de persona. Tenían que creer y confiar en Dios. Para que comprendieran, como dice el texto, que no solamente de pan vive el hombre, sino de escuchar la palabra de Dios. Porque Dios es el que provee. Dios es el que sustenta. Para que comprendieran que Dios está en medio de ellos, que Dios está con ellos, sea cual sea la circunstancia por la que estén pasando. En medio de un desierto les dio agua. En medio de un desierto les dio comida. En medio de un desierto los sostuvo. Para que tuvieran una experiencia personal, real, de dependencia y de conocimiento de Dios. A todos nos encanta hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Es tan bueno hablar de lo bueno que Dios hace en nuestra vida. Tan bonito hablar de lo bueno que Dios hace en nuestra vida. Dios me salvó. Es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Dios me transformó. Gloria a Dios. Dios me ha bendecido. Gloria a Dios. Dios ha respuesto tantas oraciones. ¿Te ha pasado a ti? Que ha respuesto tantas oraciones que dices, wow. Cómo en medio de las situaciones de dolor y de dificultad y de... Si no llega a ser por Dios, ¿qué habría sido de nuestra vida, verdad? Nos cuesta un poquito más hablar de cuando Dios nos mete en medio de procesos de dolor. Eso nos cuesta un poquito más, porque este pasaje dice claramente que es Dios el que los llevó al desierto para afligirles, para probarles. ¿Sí o no? ¿No fue Satanás el que los llevó? ¿Fue Dios? Y en medio de esas situaciones nos preguntamos, ¿por qué Dios nos envía a veces situaciones que son tan difíciles desde nuestra perspectiva? Porque Dios tiene un propósito para nosotros. Dios está moldeándonos. Dios está trabajando en nosotros porque le importamos, ¿sabes? A Dios le importas. Y a veces su interés en ti se manifiesta también en los momentos de proceso, de trabajo en tu vida, de limar con la lima dura, ¿verdad? Con la lima de hierro, hasta que salten las cosas que no tienen que estar allí. Y eso duele. El cincel de Dios duele. Duele mucho. Y a veces no lo comprendemos. Yo creo que los creyentes de hoy soportamos poco. Soportamos poco el proceso de Dios en nuestra vida. Encontramos creyentes que cambian de iglesia porque no soportan a fulanito o menganito en su iglesia. Y resulta que ese creyente al que tú no aguantas, ese con el que te cruzas por el... ya podría cambiarse de iglesia Ese es el que Dios está usando para trabajar en tu vida. Para trabajar tu paciencia, para trabajar tu comprensión, para que ames a los demás como Cristo te ama a ti, que tú no eres perfecto, ni yo tampoco. Lo sabrá mi mujer, que no soy perfecto. Pero eso que no soportamos, y encontramos creyentes que cambian de iglesia, porque es que no me hablo con menganito, pues en el cielo te lo vas a encontrar por la eternidad. A ver de qué hablas. A no ser que vayas corriendo de esquina a esquina para no cruzarte, pero será feo. ¿Entiendes? Porque ese al que uno no soporta, por ese murió Cristo. Fíjate tú. Fíjate qué cosas, oye. Mira si lo ama. Y nosotros debemos amar al prójimo como Dios nos amó a nosotros, fíjate. Y debemos perdonar al prójimo como Dios nos perdona a nosotros. Que nos gusta mucho que Dios nos perdone, pero claro, eso de perdonar es ya otra cosa. Dios nos ha metido en un proceso para conformar a su Hijo en nosotros. El que empezó en nosotros la buena obra, la finalizará para el día de Cristo. Oye, créetelo. Y escucha, cuando Dios te mete en su proceso, cuando Dios está trabajando en tu vida, tienes dos opciones. Bueno, pueden pasar dos cosas, dos o tres cosas, pero pueden pasar dos o tres cosas. Una, que tú aceptes ese proceso. Que permitas que Dios trabaje en tu vida y que cada día seas más como Jesús. Gloria a Dios. Que el proceso no te guste y hagas como Jonás, que te metas en una barquita y te pienses que te vas a Cádiz, ¿vale? O donde fuera que fuera el sitio al que fue, ¿vale? Y que Dios envíe allí un pez gigante,
¿vale? Y te diga, tú ibas a Nínive, ¿no? ¿Que no quieres ir? Bueno, pues ahora al pez gigante te llevo a la playa de Nínive y a Nínive a predicar. ¿Eso puede pasar o no? Buah. Así de creyentes. Han pegado el batacazo padre en su vida, ¿sí o no? Y el bofetón que se han pegado les ha ido muy bien, porque luego han vuelto bien. ¿Sí o no? Pero te puede pasar también lo que le pasó a esta generación. Que no quieras el proceso de Dios en tu vida, que no aceptes lo que Dios quiere hacer en tu vida y te acabes muerto en el desierto. La semana pasada estaba escuchando a un pastor americano que su hijo pues, había dejado la iglesia, había dejado al Señor y ha fallecido de una sobredosis de droga. Pues lo tenía todo para ser un buen creyente. Seguro que sus padres son buenos chavales. Pero se alejó. Ay, todas estas lecciones nos sirven a nosotros para aprender en carne ajena. Qué bueno poder aprender en carne ajena y no en la propia a veces, ¿eh? A veces hay lecciones que tenemos que aprender en carne propia, pero a veces, gracias a Dios, hay otros momentos en los que podemos aprender en carne ajena y eso nos ahorramos algunas lecciones, ¿verdad? En este momento, en este pasaje, nos encontramos que esa promesa, nos encontramos que Dios está trabajando en esa generación para que esa generación alcance lo que sus padres no pudieron alcanzar. Y les dice, mira, vosotros vais a entrar hoy, pero hay algo que debéis recordar. Hay por lo menos, hay un montón de cosas en este pasaje, pero por lo menos hay tres cosas que yo quiero llamar vuestra atención, tres elementos, tres claves sobre las que quiero llamar vuestra atención. La primera es recordar. La primera de las claves es recordar. Dios los va a meter en la tierra, pero si ellos quieren permanecer necesitan recordar. Versículo 2, te acordarás de todo el camino por donde el Señor te ha traído. Versículo 10, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Versículo 14, no pase que te olvides del Señor tu Dios. Una y otra vez, más si llegares, versículo 19, más si llegares a olvidarte del Señor tu Dios. No te olvides. Hay que recordar. Somos personas con muy mala memoria. Muy mala memoria. Somos como lo del chiste. Voy a explicar un chiste. Muy malo, ¿vale? Pero voy a explicar un chiste. Para que veáis qué malo de memoria. ¿Sabéis? Esto es un matrimonio que se encuentra con otro. Y dice, ¿qué tal? Muy bien, todo muy bien. Oye, ¿y tus problemas de memoria cómo van? Buah, solucionado. Oye, pero si no, he encontrado un doctor que me lo ha solucionado, pero del todo. O sea, ahora no hay detalle que me olvide, me acuerdo perfectamente de cada cosa. Es una maravilla. Dice, oye, ¿cómo se llama el doctor que quiero ir yo a visitarlo? El doctor. Oye, ¿cómo se llama esa montaña de Cataluña que tiene una virgen negra allí? Dice, Montserrat, dice eso. Montserrat, cariño, ¿cómo se llama el doctor ese que me curó la memoria? Y dirán, no somos así. Sí, somos así. Sí, somos así. Hablaba Irra de David. ¡Qué tremendo personaje David! ¡Qué maravilla de personaje David! A David lo ungen como rey. Samuel, en el capítulo 16 de Primera de Samuel, lo unge como rey de Israel. Y dice, oye, tú vas a ser el rey de Israel. Y si Dios te ha dicho que tú vas a ser el rey de Israel y confías en lo que Dios te ha dicho, ¿qué eres hasta que seas rey? Inmortal, chaval. O sea, porque si Dios ha dicho que vas a ser rey, pues tú vas a ser el rey, ¿vale? Y entonces en el capítulo 17 nos encontramos con Goliat. Tremendo Goliat. ¿Quién vence a Goliat? ¿David? No, Dios vence a Goliat. Tú vienes aquí con lanza, pero yo vengo en el nombre de Dios. Y Dios es el que me va a entregar tu cabeza, ¿no? ¿Y vence o no vence a Goliat? Claro que lo vence, le corta la cabeza allí con su propia espada. ¡Tremendo David! En el capítulo 27 de Primera de Samuel, David dice, es que como siga así, Saúl me va a matar. ¿Dónde está tu valentía, David? ¿Que te tienes que ir con los filisteos y hacerte el loco porque crees que también los filisteos te van a matar? Y cuando consigue ser rey, el rey conforme al corazón de Dios, desde una terracita ve a la vecina, dice, esta tía está muy bien, esta vecina. Y se va a la cama con la vecina, mata al marido y se olvida de Dios, lo hace así pequeñito, lo dobla, lo mete en el bolsillito y aquí no ha pasado nada hasta que viene Natán. Y le dice el niño, ha pasado un año ya, el niño ya está ahí, nacido ya. Dice, tú eres ese hombre, tú sabes lo que has hecho. Se olvida absolutamente de Dios.
Y nosotros igual. Que no, que te digan la factura con IVA o sin IVA. ¿Qué? ¿Dónde está la integridad de Job? La factura con IVA o sin IVA. Uy. Y un montón de situaciones así, que nos hacen que nos olvidemos de nuestra integridad y nos vendemos por un plato de lentejas. Por 23 euros de IVA te vendes tu integridad. Recordad, dice el texto una y otra vez, recordad que Dios os sacó de Egipto. Recordad que Dios os liberó. Recordad que Dios os redimió. Recordad el camino por donde Dios os ha hecho pasar y por donde ha estado a vuestro lado. Qué tremendamente es tremendo este pasaje y tremendo lo que tuvieron que pasar, pero os fijáis que hay aquí en el versículo a ver si lo encuentro porque lo tengo tan subrayado que al final lo voy a encontrar el pasaje. Aquí, exacto. Dice, te hizo para caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones. ¿Os acordáis de aquel pasaje de las serpientes y los escorpiones? De las serpientes, ¿os acordáis de aquel pasaje? ¿Qué pasó en aquel pasaje? Que las serpientes los picaban y ¿y tú qué tuvo que hacer, Moisés? ¿Una serpiente de bronce y levantarla? ¿De quién es tipo esa serpiente de bronce? De Cristo, de Jesús. Y luego dice que no había agua y le sacó agua de la roca. ¿Quién es esa roca? ¿De quién es tipo esa roca? ¿De Jesús? Y luego dice que los mantuvo con maná en el desierto. ¿De quién es tipo el maná en el desierto? ¿Quién es el pan de vida en el Nuevo Testamento? Jesús. Y una y otra vez Dios le está diciendo, recordad que estáis en medio de una historia de salvación, que Dios tiene un proyecto para la humanidad, que estáis en el centro del plan de salvación de Dios. ¿Sois conscientes de eso o no? Acordarse de Dios, de su santidad, de su grandeza, de su poder. Porque dice, fíjate lo que dice, mira, si se enorgullece tu corazón, si te olvidas de Dios, si empiezas a servir a otras cosas que no son Dios, escucha, ya lo leímos hace un tiempo ¿os acordáis que leímos hace un tiempo? Bueno, si no os acordáis, perfecto, lo buscáis en YouTube. Leímos el texto de un filósofo increíble del siglo XX que decía, cualquier otra cosa que adores en tu vida que no sea Dios te va a comer vivo. ¿Os acordáis de eso? Aquí lo dice con otra idea. Dice, de cierto pereceréis. Dios, como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros, así pereceréis, porque no habréis atendido la voz del Señor vuestro Dios. Y es muy interesante ese verbo, ¿sabéis por qué? Porque está en Génesis. El día que comáis de este árbol, ¿qué haréis? Pereceréis. ¿No? Y está diciendo, lo mismo que pasó, os va a ocurrir, como os olvidéis de Dios. La clave para el éxito, la clave para avanzar en el camino del Señor es recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, recordar quién es Dios y lo que Dios merece. La segunda es reconocer, dice el texto en el versículo 5, capítulo 8, versículo 5, reconoce en tu corazón. En tu corazón. Es que las cosas hay que reconocerlas no solamente intelectualmente. Dios es como cualquier buen padre debería ser. ¿Sabes? Dios es como cualquier buen padre debería ser. Dios a veces permite cosas malas en la vida. Sí. Porque es necesario para la postre hacernos bien. Dios no nos quita todas las dificultades, como nosotros tampoco lo hacemos. Dios nos disciplina, Dios nos entrena, Dios nos prepara para la vida, Dios nos prepara para la eternidad. Reconocer es llevar el conocimiento intelectual al corazón, es hacerlo tuyo. Y ahora permíteme que te diga algo. Esto es un break, ¿vale? Vivimos, esa frase la habéis escuchado 30.000 veces, vivimos en la sociedad de la información. ¿La habéis escuchado alguna vez? Es verdad. Tú quieres, mira, hay muchas cosas de las que no tengo ni idea. Muchas de las que no tengo ni idea. Pero tú entras en YouTube, oye, y te cambio el espejo de mi coche. Y no tengo ni idea. Porque vi un tutorial, pum, 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 pum. Entro en Google y lo mismo. Cualquier cosa que tú quieras saber, vas allí y la tienes. Información. Pero vamos, a paletadas. No puedes leértela toda. Pero tener información no es tener conocimiento. Tú puedes ir a Google o puedes ir a la Biblia y saber muchas cosas, pero no tener el conocimiento. Porque el conocimiento es cuando tú te apropias de esas verdades. Es cuando tú sabes esas verdades.
Hay gente que son enciclopedias con patas. Estos tienen conocimiento. Yo me acuerdo siempre de con Carballosa en el púlpito, que te pillaba el texto, estaba leyendo el texto en castellano y te decía de memoria el texto en griego. Y te decía, ¿pero dónde salió este hombre? Te estaba leyendo la Biblia en castellano y te decía el texto en griego de memoria. Y decía, ¿pero esto qué pasa? ¿No? Esto es conocimiento. Cuando tú haces que ese conocimiento, esa información forme parte de ti. Y ese conocimiento se transforma en sabiduría cuando la aplicas bien. Cuando la aplicas en tu vida. Eso es sabiduría. Información que se ha convertido en algo tuyo que luego se transforma en una forma de vida. Y dice Dios, reconoce que Dios es como todo buen padre. Que esté en tu corazón, que puedas hacer tuyo ese pensamiento. Oh, a Dios le encantaría que tú le amaras de manera incondicional como te ama de manera incondicional, que tú comprendieras todas las cosas que hace en tu vida, que tú no te enfadaras con Dios, entre comillas, enfadarse con Dios no está bien, pero Dios puede sobrellevarlo. Hay cosas en la vida que no comprendemos, hay cosas en la vida que no entendemos, y hay veces que saltamos a Dios y le decimos, Dios, ¿qué pasa contigo? Pero Dios prefiere que a veces pasemos por momentos en los que no comprendemos lo que Dios está haciendo porque son cosas que nos convienen. Dirás, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que pasemos por cosas que ni siquiera... Porque es necesario, porque estamos en un proceso, porque Dios está preparándonos para la eternidad, porque Dios quiere que lo conozcamos profundamente, aún en los momentos de dificultad y en los momentos de dolor, porque Dios nos está preparando para la eternidad. Porque Dios nos está preparando para la vida aquí y ahora también. Hay que reconocer que Dios está comprometido con nuestra vida personal y espiritual. Que Dios nos sostiene de la mano en medio de cualquier dificultad. Él nos lleva por caminos de bendición, aunque a veces ni siquiera sabemos cómo. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos, reconocer a Dios en nuestro corazón. La tercera tiene que ver con responder. Dice el versículo 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Y para responder, ¿sabéis lo que es importante? Escuchar. Yo tiendo a escuchar poco. Mi mujer me dice, es que no escuchas. Tanto es así que ya hasta mi niña dice, es que papá no escoltas. Digo, ¿será verdad? Será verdad. Igual que más de un hombre también podría decir lo mismo, más de una mujer podría decir lo mismo de su marido, ¿vale? Pero igual es una epidemia. Pero para responder es necesario escuchar. Escuchar la voz de Dios. Escuchar realmente a Dios antes que cualquier otra voz. Y vivimos en un mundo en el que hay muchas voces. Hay voces que te van a decir que tú no vales para nada, que tú no lo vas a conseguir nunca, que tú no mereces conseguirlo. O al revés. Si eres un tío que tiene tendencia al orgullo, igual estas voces te van a decir que tú eres el mejor del mundo, que no necesitas ser salvado, que no necesitas a Dios para nada, que tú eres el rey del mambo. Igual, hay tantas voces como personas, porque al final de cuentas el mundo lo que quiere es que te pierdas en el laberinto. Pero puedes escuchar la voz de Dios, que te dice, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia, como lo escuchó Jesús. Porque esa es la verdad. Porque tú eres el hijo, la hija amada de Dios. Y Dios se complace en ti. Aunque el mundo diga lo que diga. Esta generación anterior habían escuchado algo terrible. Tanto que se había vuelto un dicho en medio de ellos. ¿Cuál era el dicho? ¿Quién podrá sostenerse delante de los hijos de Anac? Oye, papá, ¿no nos prometió Dios la tierra prometida? Sí. ¿No asumió Dios una maldición sobre sí mismo si no cumplía esa promesa? Sí, Dios lo juró, sí. ¿Y por qué no estamos allí? Oye, papá, mamá, ¿por qué os estáis muriendo en el desierto en vez de en la tierra prometida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Como beduinos? ¿De un lado para otro? ¿Con las ovejas y las cabras en vez de estar en casas de piedra? Estamos aquí con las tenduchas. ¿No nos ha prometido Dios una tierra que fluye leche y miel? ¿Qué hacemos aquí? Yo me imagino a los padres diciéndole a sus hijos, es que, verás, hace 40 años
no creímos a Dios. ¿Y por qué? Porque ¿quién podrá sostenerse ante los hijos de Anac? ¿Te imaginas esa charla? Y los hijos diciendo, ¿pero sois tontos o...? ¿Pero cómo es posible? ¿Pero no conocéis a Dios? ¿No habéis visto que Dios nos da maná todos los días? ¿No es Dios el que destruyó a Egipto? ¿No es Dios el que os habló desde Sinaí? ¿No es Dios el Dios de los milagros, el Dios creador de todo el universo? ¿Por qué no le creísteis? ¿Por qué no escuchasteis a Caleb y a Josué que decían, vayamos que nos vamos a comer como pan? ¿Por qué fuisteis tan tontos, papá, mamá, abuelo? Es que escuchamos nuestros miedos. Muchas veces escuchamos nuestros miedos, nuestros límites, más que al Dios que está por encima de cualquier situación. ¿Quién puede sostenerse delante de los hijos de Anac? ¿Quién puede vencer a los gigantes? ¿Quién? Dios. Dios. ¿A quién necesitó Dios para vencer a los filisteos cuando robaron el arca? ¿Os acordáis de aquel pasaje en Samuel? También está en Samuel. Que llega un momento en que los filisteos se enfrentan contra los judíos y los judíos llevan el arca del pacto al campo de batalla. Y los filisteos dicen, madre mía, ha venido su Dios con ellos. Y dicen, pues aquí como no nos esforzamos de verdad, como no pongamos narices, nos van a ganar. Bueno, y tanto esfuerzo pusieron que ganaron ellos y se llevaron el arca. Y ponen el arca delante del dios Dagon allí, pum, en su templo. Y al día siguiente, ¿cómo aparece el dios de ellos? Tumbado de frente delante del arca. Dice, uy, se ha caído la estatua, vamos a poner otra vez de pie. Y al día siguiente, ¿cómo aparece la estatua? Otra vez tumbada, con las manos cortadas y la cabeza cortada. Y dicen, uy, esto es Dios, el Dios de ellos. Uy, vamos a hacer una prueba. Mira, vamos a ponerle 2 vacas. Y vamos a dejar aquí los becerros. Y si la vaca va con el arca a su tierra y deja aquí sus propios hijos, es que esto lo ha hecho Dios. Y si no, y si van con sus hijos, que es lo normal, esto ha sido una casualidad. Y las vacas cogen la carretera y no paran hasta llegar a Israel. ¿Cuánta gente necesitó Dios para vencer a los filisteos? ¿Cuánta gente? A nadie. A nadie. Y un poquito más adelante, cuando está Jonatán con su escudero, ¿cuánto necesitó Dios para vencer a los... ¿Cuántos? Pues a 2. A nadie. Y a veces nos preocupamos tanto por tonterías. ¿Os ha pasado alguna vez que estáis ansiosos por algo? O por un problema con alguien y dices, voy a llamarlo. Y tú llamas y Dios hace un milagro en esa conversación y dice, yo pensaba que íbamos a sacar aquí a pedras y resulta que el Señor ha puesto aquí convencimiento de pecado y amor y cariño y se ha solucionado solo. ¿Sí o no? ¿Ha pasado eso o no os ha pasado? Que estás ahí amargado y resulta que Dios está trabajando y haciendo sus cosas. Necesitamos responder en fe a un Dios que tiene todo el poder, porque Dios sale a nuestro encuentro y nos dice, oye, creedme, confiad en mí, todo esto es por vuestro bien, todo esto es para haceros bien. Poned por obra mis mandamientos. Esa es una respuesta tremenda. ¿Sabes? La fe viva actúa. ¿Sabes? Dios bendice intenciones, gloria a Dios, pero bendice más acciones, ¿sabes? Bendice más las acciones que los deseos solo. ¿Sabes? Las obras. Poned por obra mis mandamientos, para que viváis, para que seáis multiplicados, para que entréis y poseáis la tierra. Ahora, ¿cómo ponemos por obra sus mandamientos? Pues fíjate, dice, andando en mis caminos, capítulo 8 y versículo 6. Andando en mis caminos y temiendo, respetando a Dios, poniéndolo en el lugar que Él merece. Bendiciendo a Dios. Fíjate qué expresión tan maravillosa en el capítulo 8, versículo 10. Comerás, te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Porque dar gracias a Dios es tan importante. Dar gracias es tan importante, porque dejar de dar gracias a Dios, ¿sabes qué es? Es empezar a olvidar. Y cuando empiezas a olvidar, empiezas a obedecer. Y necesitamos recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Un ejercicio fantástico que podéis hacer, yo lo he hecho un par de veces en el seminario ya, que es la hoja de vida. ¿Alguna vez habéis hecho una hoja de vida? ¿Habéis hecho alguna vez una hoja de vida? ¿Alguien ha hecho una hoja de vida? ¿Nadie ha hecho nunca una hoja de vida?
Bueno, pues esto es importante, ¿vale? Haced una hoja de vida. Os sentáis en vuestra casa solos con un papel en blanco. Y empiezas a poner en ese papel en blanco los momentos claves en tu vida y cómo Dios actuó. Momentos que tú sabes que Dios actuó en tu vida, que Dios respondió una oración, que te ibas a morir pero no te moriste. A mi hermana le pasó una furgoneta por encima cuando tenía 5 o 6 años. Y pasó por el hueco de la... Yo no sé cómo pasó por el hueco de la furgoneta que no le pasó la rueda por encima. Yo no lo sé. Pero se salvó por esto. ¿No has tenido un accidente así que te has salvado por esto? Dice, esto me salva porque Dios ha hecho un milagro aquí, porque esto no... ¿Os ha pasado o no? Momentos en los que Dios actúa en medio de una enfermedad, que Dios ha contestado una oración que tú decías. Esos momentos son claves, porque son parte de tu historia, parte de tu experiencia con Dios. Y necesitas recordar esos momentos. Cuando estés en el desierto y parezca que Dios no te escucha, recuerda esos momentos y recuerda que le importas a Dios, que Dios actuó en el pasado en tu vida, actúa en el presente en tu vida y actuará en el futuro en tu vida. Necesitas recordar eso y responder a eso con fe, con confianza, con bendición, con agradecimiento, alejándonos de los ídolos de este mundo que nos destruyen. Hay tantas cosas en este mundo que nos hacen perder la perspectiva. La fe viva se muestra en obras. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Fíjate lo que dice este texto, que es un pasaje, un versículo que me encanta. Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. Hay gente que está detrás del dinero, de las cosas. Y en realidad Dios es el que está detrás de todas las cosas que tú tienes. Dios es el que te permite tener todo lo que tienes. Dios es el que te da el poder para superar las dificultades, para enfrentar tus miedos, para enfrentar tus gigantes, para afrontar sus promesas, para cumplir su propósito en tu vida. Es Dios el que te da el poder, Dios es el que está contigo, Dios es el que te sostiene con su mano, Dios es el que te sostiene con su palabra, Dios es el que te sostiene con su espíritu. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La fe mueve montañas y Dios va delante nuestra y pelea nuestras batallas. ¿Tú crees eso? Porque la generación que no lo creyó se quedó en el desierto y la generación que sí lo creyó entró en la tierra prometida. Así que permíteme acabar con alguna reflexión. ¿Cuáles son tus gigantes? ¿Cuáles son tus retos? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Qué cosas tienes que enfrentar en la vida? ¿Cuáles son aquellas cosas que tú dices, oye, esto es imposible para mí? Da igual si son cosas pequeñitas o grandes. Yo creo que la última vez que prediqué en una iglesia en Hospitalet, les decía, ¿sabes qué? Yo desde que tengo memoria, voy a decir los 10 años, pero desde que yo tengo memoria, toda mi vida he bebido más de 2 litros de Coca-Cola al día. Toda mi vida. Ya han habido épocas de meses en los que no he probado el agua. Dirán, esto no es posible. Sabe Dios que no miento. De probar el agua y que te pique la garganta porque no estás acostumbrado. Pues oye, desde junio haber bebido 4, 5, 6 Coca-Colas. Dirás, ¿cómo es posible? Pues no tengo ni idea. Dios sabe. Dios sabe. Para mí era un gigante. Yo me ponía a estudiar con una Coca-Cola de 2 litros aquí y un bote de gominolas aquí. No pruebo gominolas desde mayo. Ya, ¿esto es cómo es posible? Pues es una tontería, pero para mí era imposible. Para ti es súper sencillo. Aquí hay gente aquí que ni siquiera no bebe Coca-Cola. Súper sencillo para ti. Pues para mí eso era un reto. Imposible en los últimos 38 años. Y no soy ejemplo de nadie. ¿No? Hay cosas que para ti son dificilísimas y para otros serán fáciles. Son retos para ti. Pero escucha, Dios tiene el poder. Dios puede hacerte superar cualquier circunstancia. Dios puede romper cualquier cadena que haya en tu vida. Sean tonterías como la Coca-Cola o cosas mucho más serias y que tengan vinculación con el pecado. Dios tiene la capacidad. ¿Cuáles son tus gigantes? ¿Cuáles son tus retos? ¿Cuáles son las cosas que tienes que enfrentar? ¿Qué voces salen a tu encuentro y debes acallar? ¿A quién escuchas en tu vida? El otro día escuchaba a un pastor que unos jóvenes le fueron a decir, oye, mira,
es que es imposible mantener la pureza sexual en esta generación. Nos estás pidiendo cosas imposibles. Imposible, porque es que todo el mundo nos dice que esto... ¿A qué voz escuchas? ¿A qué voz escuchas? ¿A Dios o esta abrumadora ola de gente que vive lejos de la voluntad de Dios? ¿Qué voces escuchas en tu vida que te dicen que no puedes o que no debes? ¿O que tira para adelante, que no pasa nada? ¿Qué voces escuchas en tu vida y debes acallar? ¿O qué voces, que es la de Dios, debes escuchar? ¿A qué personas debes acercarte para escuchar su consejo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa la promesa de Dios en tu vida? Y dirás, el central. Mira, me vienen a la mente dos personajes en la Biblia que me encantan, ¿vale? Me encantan por lo irónico del momento de su vida. Hay un momento en el libro de Samuel, otra vez estamos en el libro de Samuel, en el que Samuel unge a Saúl por rey. ¿Os acordáis de aquel momento fantástico? Que unge a Saúl por rey. Y le dice, mira, tú vas a ser el rey de Israel. Y dice, mira, para que sepas que vas a ser el rey de Israel, te voy a decir una cosa, mira. Tú vas a irte y unos criados de tu padre te van a encontrar y te van a decir, oye, tu padre está preocupado por ti, oye, aquí tienen 2 panes, y tú vas a llegar allí a la guarnición de los filisteos y te van a salir unos profetas, y entonces tú vas a profetizar, te va a venir el Espíritu de Dios sobre encima y tú vas a profetizar. ¿Os acordáis? Eso ocurre, ¿vale? Y entonces Samuel le dice, y cuando eso pase, sabrás que Dios te ha puesto por rey sobre Israel, oye, y haz lo que te venga en gana porque Dios está contigo como rey de Israel. Y todo eso ocurre. ¿Y sabes lo que pasa? Lo que hace justo después de eso Saúl. Como rey prometido que Dios le ha prometido, tú vas a ser el rey de Israel. ¿Sabes lo que hace Saúl? Se va a arar el campo. Se va a trabajar la tierra. El rey de Israel. Yo me voy a mi casa a arar el campo, a plantar monchetas. Pero no te has ungido como rey. ¿Qué haces ahí perdiendo el tiempo, chaval? ¡Espabila! No, allí con los bueyes, al campo. Otro de los personajes que me encantan es Taré. ¿Sabéis de quién era padre Taré? ¿De quién? Habéis ido a la escuela dominical, fantástico. Padre de Abraham. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Oye, sal de tu parentela de esta tierra y te voy a llevar a la tierra que te voy a dar. ¿Sabes? ¿Os acordáis de aquel momento fantástico? Bien, y entonces, ¿quién sale de Ur de los Caldeos? Sale Abraham con su mujer y ¿quién se va con ellos? Taré, padre de Abraham, se va con ellos. Se va con ellos a Canaán. Pero llegan a un sitio, a un lugar que se llama Harán, con H y con acento, no como el mío que es sin H y sin acento. Y plantan la tienda en Harán, a medio camino. ¿Con cuántos años muere Taré? 205 años. ¿Dónde muere Taré? ¿En Harán? Es que se está tan a gusto aquí con la tienda plantada que ahora, imagínate, ahora de montar la tienda para ir a la tierra prometida, con lo bien que estamos aquí, con el solecito que hay, el pasto para las ovejas, pues se muere a medio camino el tío. Tío, yo soy muy coloquial, ya sabéis que yo. ¿Te imaginas que Dios se ha aparecido a tu hijo, oye, vamos a ir a la tierra y te quedas a medio camino? Pues no levantar la tienda. Pues nosotros hacemos lo mismo. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios quiere que hagas algo con tu vida, algo que nadie más que tú puedes hacer, ¿sabes? Tú eres testimonio a la gente que te rodea. Solamente tú les puedes predicar de Cristo. No voy a ir yo a tu casa a predicar a tus vecinos, tendrás que ir tú. ¿O no? ¿O esa tarea no te la ha dado a ti? Seguro. No se la ha dado a nadie más. Solo tú sabes a lo que Dios te ha llamado. Y da igual lo que sea lo que Dios te ha llamado, pero ¿qué haces con eso, a lo que Dios te ha llamado? ¿Qué haces con eso? ¿Qué le vas a decir a tus gigantes? ¿Qué le vas a decir a tus problemas? ¿Qué le vas a decir a Dios en medio de tu proceso? ¿Vas a dejar que Dios trabaje en ti o no? ¿Hay pecados? Yo pienso que hay pecados que vamos a vencer a lo largo de la vida y hay otros que los vamos a llevar hasta la misma puerta del cielo. Y te va a decir, pero hasta la puerta los has traído. Señor, es que hasta aquí a la puerta. Oye, pero si te puedes desprender de ellos antes, de verdad, haces bien. Si puedes cumplir el propósito de Dios para tu vida aquí y ahora, mucho mejor. Isra ha leído hoy un texto fantástico. Encomienda al Señor tus caminos y Él hará. Y Él hará. Y hemos cantado cosas fantásticas esta mañana.
En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Ante la tempestad y en medio del desierto, y en medio de los problemas, y en medio de las dificultades, y en medio del proceso, y en medio de mi vida, y en medio de todo lo que tenga que vivir, Él es Rey. Él es Rey. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a poner la vista en Jesús, a tener siempre en la mente a Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, a reconocerle en cada una de nuestras decisiones, a responderle en adoración, en alabanza, en obediencia. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos por esta mañana en la que hemos podido alabarte, glorificarte, cantarte, orar a ti, exaltarte porque tú eres Dios, tú eres nuestra roca, tú eres fiel, tú eres justo, tú eres santo, tú eres digno, no hay nadie como tú. Y gracias, Señor, porque tú te has comprometido con cada una de nuestras vidas. Tú has iniciado en nosotros un proceso de santificación, de transformarnos a la imagen de tu Hijo Jesús, y tú vas a completar ese proceso, ese trabajo para el día de Cristo. Y nuestra oración, Señor, es que tú nos permitas recordarte en cada momento de nuestra vida, que no permitas que nos olvidemos de ti, que te tengamos presente, que sepamos, Señor, el lugar al que tú nos has llamado, Señor, que nos hagas recordar el camino por el que nos has hecho pasar, Señor, y que ese camino no haya sido en vano en nuestra vida, Señor. Que podamos glorificarte y exaltarte por tu acción en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos has sostenido en medio de cada dificultad, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Tú has provisto todo lo necesario para nuestra vida, Dios. Y gracias, Señor, porque esta mañana queremos reconocerte a ti como el buen Padre que eres. Gracias, Señor, por desearnos lo mejor y por tratarnos para alcanzar lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. Y nosotros, Señor, queremos responderte en adoración esta mañana. Queremos decirte que te amamos, Señor, que queremos servirte, que queremos obedecerte, que confiamos plenamente en ti, Dios. Y pedimos, Señor, que tú nos muestres a cada uno de nosotros por tu Espíritu Santo qué pasos debemos dar en nuestra vida, qué es lo que estás pidiendo de nosotros, qué es lo que quieres que transformemos, qué es lo que quieres que cambiemos, qué es lo que quieres que abandonemos, qué es lo que quieres que abracemos, Señor, qué es lo que quieres que hagamos. En todo ello, Señor, queremos adorarte a ti, bendecirte a ti, exaltarte a ti. Y gracias, Señor, por poder confiar en tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor, por poder confiar en tu poder. Gracias, Señor, por poder confiar en ti y haberte conocido en Cristo Jesús. Glorificado seas en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.